Gracias, señora presidenta. Señores asambleístas, buenos días. En cuanto a las observaciones que acaba de hacer el honorable miembro de Junta Directiva, quiero referirme en los siguientes términos. La primera es conveniente porque es de ley. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 222 del 95, tanto el informe de la Junta Directiva como el informe de la Administración deben ser sometidos a aprobación. En el caso del segundo, no estoy de acuerdo por una razón. La primera es porque los funcionarios del Estado no pueden recibir ninguna remuneración distinta a lo que devengan por su salario y en ese caso no podrían recibir ningún tipo de asignación por la participación o la asistencia a la Junta Directiva. Y la segunda dejo para discutirla en el respectivo punto para mostrar mi desacuerdo con ese punto. Señores asambleístas, yo quiero hacer la mención de 5 temas que considero deben ser de estricta vigilancia de la Junta Directiva en el entendido de que es un organismo colegiado y no son personas individuales, sino que son un conjunto que debe tomar las decisiones de igual forma. Estos temas que voy a mencionar no hicieron parte del informe de gestión de la Junta Directiva, pero por la trascendencia y por el impacto que ellos tienen sobre la sociedad, considero que deberían haber sido sujetos del informe durante esta y las demás anteriores o gestiones que han presentado. El primero es el tema de la invasión de predios de María Paz. Este es un tema que comenzó en 1991, o sea que tiene 24 años de antigüedad. En el año 2003, la Asamblea General autorizó y ordenó que se enajenaran esos bienes y se hiciera una recuperación económica porque los estaban perdidos. En el año 2006, o sea, hace 9 años, se sacó la Directiva de Gerencia 083 de 2006, que fijó absolutamente todo el procedimiento para la escrituración y la recuperación económica de estos predios. Estos predios y esta invasión tiene efectos sobre los terrenos de Corabastos. Estamos hablando de más del 40% de la propiedad raíz de Corabastos está allí y está perdida. Pero a su vez tiene efectos sobre el patrimonio, tiene efectos sobre los avalúos y tiene efectos de tema impositivo, hasta el punto de que en el informe que hoy nos presentan, estos por impuestos, la Secretaría de Hacienda tiene hoy embargada el predio matriz de la Corporación de Abastos de Bogotá. Entonces, esto quiere decir que es un tema bastante importante. Lastimosamente, el tiempo que nos dan hoy acá no nos permite hacer el examen exhaustivo que se debe hacer, pero con todo gusto estoy a disposición de la Administración y de la Junta para que conozcan a fondo el impacto que estos temas causan sobre la gestión y sobre la administración y sobre la sociedad misma. El segundo, la diferencia accionaria. Hoy me llevo una sorpresa adicional. Exactamente hace 22 años, en 1993, fui yo la persona que tuvo la oportunidad de hacer caer en cuenta esta diferencia accionaria que había entre el número de acciones en libros y el número de acciones en contabilidad. Hoy me llevo la sorpresa de que se aumentó, porque entonces eran 11.000 acciones, y hoy en el caso de libros, de contabilidad hablan de 2.087.000, y en el caso de Sisman, que es el sistema que la registra, me hablan de 2.096.000 o 95.000. Esto quiere decir que el problema se aumentó y que este es un problema serio patrimonial que afecta incluso las decisiones que en una asamblea como esta se toman, porque estamos hablando de más de 17.000 acciones de diferencia entre contabilidad y libros que pueden afectar en un momento dado cualquiera de las decisiones que en este momento se están tomando. O sea, tiene 22 años este problema ya. Y la reforma estatutaria. La Corporación de Abastos de Bogotá hace 8 años cambió la composición social del capital. Los privados pasamos a ser… Hugo, por favor, señora, concretando.
¿Cómo dice? Llevamos 3 minutos. Sí, voy a hacer uso de los otros 3 minutos, señora favor, presidenta. vamos concretando. La reforma estatutaria hace 8 años que la corporación cambió la composición de su capital social y los privados pasamos a ser mayoría. Pero adicionalmente se está hablando de una posible capitalización vía accionaria, o sea, vía colocación de unas acciones de las que tenemos en reserva. Porque la verdad es que sí, la corporación necesita esos recursos y no se puede hacer ningún tipo de planeación porque la planeación se hace con plata. Y si no hay plata, simplemente no se va a poder hacer. La Asamblea General Ordinaria ordenó que se hiciera una asamblea extraordinaria para que tocáramos el tema y se hablara de la reforma. Esto tampoco se ha cumplido. Estas son dos situaciones que ponen abiertamente a la Junta Directiva en un desacato al máximo órgano social de la entidad. O sea, no se ha cumplido, ni se está cumpliendo la instrucción del máximo órgano social de la entidad. Y es un tema que la Junta Directiva tiene que, de alguna manera, conocer bien. El control de la Superintendencia de Sociedades. Yo creo que, de verdad que todos estos temas, el control tiene ya 12 años, se vuelven y pasan de ser preocupantes a vergonzosos, si nosotros no le paramos bolas y no, de alguna manera, buscamos solucionar de fondo los problemas que nos están aquejando. Y con respecto al tema de la otra contratación, incluido el tema de Covial, este servidor tuvo la oportunidad de solicitarle a la Junta Directiva y a la Asamblea que hiciera público el simulador financiero. ¿Qué es el simulador financiero? Pues simplemente el que, de acuerdo con los costos y los gastos que se tengan y los ingresos que se perciben, nos va a fijar una posible fecha de terminación. Porque la verdad es que la única fecha de terminación y todo lo que digamos frente a ese contrato es especulativo porque no tenemos la certeza de las cifras. Pero lo que sí es conveniente es que, siendo un contrato que tiene un peso específico tan grande sobre la corporación, deberíamos conocer el balance general de Covial para mirar qué movimiento ha tenido el ingreso esperado y cuánto ha sido el recaudo. Básicamente son datos elementales, pero que nos permitirían darnos una idea. Porque yo hoy puedo decir, lo que aquí ha dicho, por ejemplo, el doctor Sarmiento, tiene fundamento, pero también es cierto que cuando se hizo la simulación financiera original del contrato, se hablaba de un promedio de recaudo de 1.000 millones de pesos y sobre esa base se hizo la simulación. Pero hoy, de acuerdo con las mismas versiones del presidente de Covial, el ingreso está en 3.000 o más millones de pesos mensuales, lo que quiere decir que ese es un factor de equilibrio que nos daría la posibilidad de que incluso el tiempo pudiera ser menor al original. Pero eso no lo podemos saber si no conocemos o no tenemos en funcionamiento público ese simulador financiero, que puede estar en una cartelera o lo pueden poner en los mismos videos que la corporación. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Eso es lo que quería dejar presente, señora presidenta. Mil gracias. Es que quiero hacer la siguiente precisión. Dentro de los mismos estados financieros se habla del lote de bienestar social, pero ese nombre, esa denominación que le dan no es correcta. El lote de bienestar social es un lote que queda al frente de la bomba móvil y ese fue parte de unas sesiones que se hicieron, pero ese ya no es de Corabastos. El lote del que usted habla es el lote del comodato de Solidaridad por Colombia. Sí. Para efectos de que precisen eso también en los estados financieros, porque la apreciación es incorrecta. Mi primera pregunta es que mientras nosotros tuvimos pérdidas acumuladas, pues simplemente las utilidades por norma legal van a enjugar las pérdidas, y en este caso estamos enjugando parte de esas pérdidas, que son 875 millones de pesos. Pregunto, ¿esta utilidad disponible es ya hecha la reserva legal correspondiente? Porque ya una vez teniendo utilidades positivas, sí tenemos que hacer la reserva legal. Entonces, es la primera pregunta que hago. Y en el siguiente entendido, lo que yo he propuesto siempre es que a las cosas se le debe dar la destinación que le corresponde.
Hay unos ítems dentro de las propuestas que nos acaban de hacer como mantenimiento, redes y seguridad que son del giro ordinario de la corporación y que no se pueden dejar al azar de una posible utilidad para que estemos desarrollando unas obligaciones que no son de por sí permanentes. Entonces, esos rubros se deben cubrir con los recursos ordinarios y no con utilidades. En cambio, sí, hay otro rubro. En el tema de seguridad, estamos a puertas de una licitación en la que todos estos elementos que nos acaban de presentar deben ser contemplados en el pliego de condiciones de la licitación, y creo yo que son más del componente tecnológico de esa licitación que se haga para efectos de tener la garantía del mantenimiento y de la provisión con los recursos que debe hacerse. Hay dos ítems que yo quiero resaltar. Uno, la PETAR. La PETAR sí es un elemento, primero, necesario, segundo, de exigencia legal, y tercero, extraordinario, porque la PETAR sí no es sino una sola la que tenemos que hacer. Y segundo, yo soy uno de los damnificados de Bodega 32, del desalojo que nos hicieron simplemente por lo del muro, y tuve que padecer 5 años esperando que la corporación tuviera la posibilidad de desarrollar el proyecto para restituirnos los locales. Me parece que el tema de FOMEC, que es un acto también accidental, fortuito, ese tipo de temas sí se tienen que cubrir con mecanismos extraordinarios de apalancamiento financiero, como son el tema de reparto de utilidades. Mi propuesta es que las utilidades que quedan se lleven como específicamente a esos dos proyectos, a la PETAR en primer lugar, y lo que reste para garantizar que la Bodega 35 FOMEC pueda ser reubicada de la manera más rápida y pueda solucionarse el problema de la manera más rápida, porque así estaríamos solucionando un problema de recursos ordinarios para la central, porque la corporación podría eventualmente reubicar de manera pronta a esa gente en sus locales y comenzar a rescatar unos ingresos que tenemos perdidos desde hace muchos años, porque los locales se encuentran inactivos y los contratos se encuentran suspendidos. Mil gracias. Lo que acaba de decir doña Marta Liliana tiene toda la razón. O sea, yo lo que quiero es que evitemos el colapso que pueda tenerse por la construcción de lo que falta de malla vial y el reforzamiento estructural de la bodega FOMEC, para que no se demore tanto, porque eso afecta a la movilidad y afecta a la comercialización de Corabastos. Entonces, y también perjudica no solamente a los comerciantes de bodega de FOMEC, sino a todos sus alrededores. O sea, está bodega 17, bodega 5, bodega 35, y la puerta, sobre todo, que es la puerta de salida hacia el sur de Corabastos, que tiene un flujo vehicular muy alto. Entonces, lo que quiero es que se asuma la construcción de esa vía lo más pronto posible y que no vayamos a fallar por recursos. Entonces, que apropiamos un porcentaje para la PETAR, y puede ser 50-50 para la PETAR, y ya FOMEC que tiene inclusive recursos apropiados en el presupuesto, pero se le refuerzan con el 50% de las utilidades por distribuir. Perfecto, mil gracias. Gracias. Pero adicionalmente yo quiero agregar algo, y es que para quienes leen el periódico, en el periódico del día domingo de este pasado, salió el anuncio del Ministerio de Medio Ambiente a propósito del Día del Agua, de que promulgó la resolución que controla vertimientos para todo el país, y las sanciones que se imponen a partir de esa resolución llegan hasta los 2.400 millones de pesos, simplemente para las personas que no cumplen lo que usted acaba de decir. Y por el otro lado, la inversión que hagamos en FOMEC, pues sencillamente nos va a permitir un aliviamiento también en el tema de endeudamiento y de costo financiero, porque si la corporación no tiene que endeudarse para tratar de hacer el reforzamiento estructural, pues sencillamente estaríamos utilizando recursos propios y no estaríamos recurriendo a la banca para pagar intereses costosos sobre el servicio a la deuda y el dinero. Claro que sí. Gracias. Señora Presidente, lo que pasa es que con la mano no se puede, porque es que tiene que quedar en el registro
el número de acciones que vota en favor de cada Totalmente una. de Entonces, yo acuerdo. quiero hacer la siguiente propuesta. Yo quiero que el sector oficial, que son mucho menos, se pongan de acuerdo y decidan por cuál apoyan y nosotros apoyamos la que apoye el sector oficial. Gracias, doctora. Yo quería preguntar, dentro del proceso de calificación, ¿no hubo otros ítems que nos permitieran desempatar o que nos permitan apreciar de alguna manera diferencias en la oferta que nos hacen? Tiempo de servicio, profesionales, horas de servicio, algo que nos permita, digamos, tener un criterio para poder definir, porque los tres están empatados. No, la pregunta concreta era que si había dentro del pliego de condiciones algunos elementos que nos permitieran tomar una decisión de desempate, pero pues por lo que veo no. O sea, de acuerdo con la respuesta que nos da, no. O sea, tendríamos que basarnos única y exclusivamente en la intervención que cada uno de ellos hizo acá y pues digamos que de alguna razón, por alguna razón los actuales están dentro de ese grupo. ¿Sí? Sería el único, digamos, punto que podría uno tener como de confianza, porque pues por lo menos llevan algún tiempo ya desarrollando la función. Doctor, lo que ocurre es ahí sí, señora presidenta, con todo respeto le solicito que se haga el escrutinio, porque son 3 planchas y necesariamente tocaría entonces nombrar el tribunal, la urna y hacer llamado por lista para poder identificar el número de acciones que vota por cada una de las empresas. ¿Por qué no se identificaría en la dinámica que traíamos antes? Porque en la dinámica, de todas maneras, dentro de lo que usted leyó o ordenó que leyera la secretaria, está el procedimiento del voto secreto y del escrutinio y de la urna. Bueno, perfecto. Señora presidenta, yo me permito una corrección. Yo no creo que el Estado tenga candidato. En ese caso sería más bien por quién vota el Estado, porque aquí ninguno traemos candidato. Cerrada ya la inscripción de planchas y encontrándose tan solo 3 planchas electas, 3 planchas registradas y las curules a ocupar son 3. Mi propuesta es que saquemos por unanimidad y por consenso la decisión de la votación, porque no hay más posibilidades, son 3 escaños los que hay que elegir y son 3 planchas las inscritas. Entonces, ¿para qué nos sometemos al desgaste de una votación y simplemente cualquiera de las planchas va a entrar por residuo? Las 3 van a entrar por residuo, no va a haber ninguna por cociente. Entonces, someterlo a consideración y la votamos por unanimidad.